Estamos recibiendo una vez más al analista internacional, al querido Álvaro Padrón. Buen día, bienvenido, Álvaro. Gracias a vos. Muy bien esos lentes papales, ¿eh? Sí, no, en realidad los voy cambiando porque los pierdo todo el tiempo, entonces está bien. Tocó el amarillo, sí. El amarillo y blanco, el papal. Dale papal como quería el mariscal. Bueno, Álvaro, naturalmente es necesario, es importante escuchar tus reflexiones a propósito de la primera vuelta en las elecciones en Brasil. Naturalmente que lo que se viene de aquí a 3 semanas importa, pero a mí me gustaría que nos ayudes a entender por qué razón este hombre, que si bien es exagerado, me parece decir que es un outsider, porque es un hombre que forma parte del sistema político desde hace un tiempo, sin embargo, y te lo pregunto para que la tires al óvalo si es necesario, sin embargo, el voto a Bolsonaro desde distintas perspectivas huele como un voto asistémico, apolítico en alguna medida, ¿no? Primero, si la lectura es adecuada y desde dónde debe explicarse esa actitud de casi 50 millones de brasileños. A ver, te agradezco el centro porque en realidad estamos demasiado girando en torno a cifras, a la impresión que nos causa las declaraciones de un personaje tan polémico, y a veces perdemos entonces la posibilidad de una profundidad, sobre todo porque además al arrimarse la segunda vuelta, todo va a pasar por ir mirando los gestos de cada candidato, sí, las posibilidades de dar vuelta o no lo que fue el resultado del domingo pasado, y yo creo que vale la pena reflexionar un poco sobre lo que está pasando, que además no es un hecho aislado en Brasil, eso es lo primero que quiero decir, recorre el mundo. Este asunto de que la democracia está en cuestión, de que los partidos están en crisis, de que la política tiene problemas para conectar con la ciudadanía, recorre el planeta. Claro. Y recorre el planeta no en lugares donde históricamente hemos tenido problemas. Brasil es una democracia muy joven, ha tenido más dictadura que democracia, hay que contextualizar estas cosas. Ocurre en Estados Unidos, en Europa, ocurre en Francia, que es el país que inventó la derecha y la izquierda, la sociedad, la Quinta República, y en la última elección, los dos partidos históricos de Francia quedaron en el 15%. No estuvieron en la segunda vuelta. Exactamente, entonces, cuidado con querer simplificar este análisis. Claro que todo tiene, digamos, el componente brasilero en este caso, que le agrega color, le agrega espectacularidad, en fin, ¿no? Tengo un amigo que dice que en Brasil puede ocurrir todo, incluso nada. Y la verdad es que lo que ha pasado es increíble, y uno tiene que remontarse un poquito al 2016, ¿no? Cuando empezó el impeachment a Dilma. En abril en la Cámara de Diputados comienza a votarse, y yo creo que la gente se olvidó de aquel episodio en el que cada uno de los diputados pasaba un micrófono a argumentar su voto, primero a darlo y lo argumentaba y se lo dedicaba a su primo, a Dios, a su familia, a fulano de tal que estaba en el hospital, y un diputado, uno en particular, se lo dedicó a un coronel que había sido torturador de Dilma Rousseff, o sea, de la presidenta en ese momento. Una precisión. El dato de que había sido torturador de Dilma Rousseff no es un dato que se consiguió después. Él lo explicita. No, él lo dice. A tal persona porque claro, fue el que torturó a Dilma Rousseff, ¿no? Exacto. Ese diputado que en ese momento nos llamó la atención por lo que hizo, pero no porque lo conociéramos, es Jair Bolsonaro. Entonces, no estamos frente a alguien que dice las cosas ahora. Tampoco, y está bueno lo que vos decías, estamos frente a alguien que sea de afuera del sistema. Ya no solo no es un outsider en política, 27 años hace que hace política. Y en 27 años presentó 3 proyectos de ley, 2 vinculados al sistema militar. O sea, es un hombre con difícil... Primero, es difícil catalogarlo como un outsider, como alguien de afuera, hasta más de la mitad de su vida es vinculado al sistema político, y luego es difícil entender qué piensa, más allá de las cosas que dice. Y de vuelta un fenómeno internacional, ¿no? Porque es inevitable compararlo con Trump. Él mismo se dice el Trump brasilero. Está muy lejos, de ser el Trump brasilero. Porque en realidad, repito, él es del sistema. De alguna manera Trump también, porque nadie puede estar fuera del sistema si, por ejemplo, como Trump se dedicó durante toda su vida a hacer plata a través de sus empresas. Entonces, ¿cuál es la parte de afuera del sistema de una persona que en este sistema en el que vivimos, donde en gran medida funciona la lógica de acumulación a través de las empresas, a través del capital, este hombre se dedicó a hacer eso toda su vida, un momento se aburrió o pensó que era más divertido hacer algo con los medios, que también lo intentó, y finalmente se mete en política vía el Partido Republicano, otra diferencia con el amigo Bolsonaro, que inventa un partido casi inexistente
Y ahí suena un poco esta idea de que viene como de afuera, de otra cosa, pero en realidad no es así y tampoco es un antisistema. Lo que sí nos tenemos que preguntar es qué piensa, qué va a hacer, porque eso es una gran interrogante, porque tampoco representa de manera natural a la histórica versión de los militares brasileros, que son unos militares muy particulares, por dos razones. En primer lugar, la dictadura brasilera, si observamos, es probablemente la dictadura que tuvo un componente nacionalista, desarrollista, con una visión de transformar Brasil en una potencia internacional, y eso la diferenció mucho de las dictaduras de los demás países. Déjame agregar en esa misma dirección un dato que tiene que ver con las dictaduras brasileñas, es decir, los militares brasileños, además de dictadores, eran brasileños, ¿no? En esa lógica que vos decís, al punto tal que las universidades, que eran para cualquier otra dictadura de manual, un foco de sedición marxista y que había que aplastar, humillar y destrozar, los militares brasileños no encabezaron la intervención de esas casas de estudio, porque los tipos dicen, estos son bolches, estos son enemigos, estos son una manga de tal por cual, pero estos tienen el conocimiento. Y acá el conocimiento en Brasil va a ser importante. Y no se metieron con las universidades como acá como se metieron, por supuesto, en la de Uruguay, en la de Argentina, Chile. Por supuesto, en el manual más tosco, ¿no? En el estilo más tosco. Tenés razón, porque en el fondo, claro, representan un proyecto de construcción de un país, de una nación, con aspiraciones globales, además. Y te agrego el segundo componente. Hay algunos amigos que dicen que Brasil sigue siendo un imperio, ¿no? Sí, claro. O por lo menos veleidades de, ¿no? Claro, sí, así nació, ¿no? Entonces, nunca nos olvidemos que, a diferencia del Imperio Español, el Imperio Portugués estuvo en Brasil y tuvo su sede allí. Entonces, de ahí sale Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es el primer ministerio que se crea en Brasil antes que cualquier otro. Con lo cual ya Brasil nace con una vocación de inserción internacional y tiene que ver con la herencia portuguesa. También agrego, y esto lo cuelgo como un titular, es probable que estemos frente al primer gobierno en la historia de Brasil cuyo ministro de Relaciones Exteriores no salga de Itamaraty y eventualmente pueda ser un militar. Pero sin querer perder el hilo de otra cosa que te quería agregar para distinguir a los militares brasileros. Los militares brasileros tienen una particularidad, que es que la carrera militar en Brasil la hacen también personas de muchos recursos. Es decir, hay un prestigio en la carrera militar que pocas veces se ve en otros países del Cono Sur. Entonces, gente de muchísimos recursos considera la carrera militar como una cuestión también importante. No se ve, como en el resto de América Latina, algo un poco contradictorio entre sectores clase alta y la carrera militar. Eso ha llevado a que haya destacados figuras, incluso académicas, intelectuales, que vienen del mundo militar en Brasil. Y yo resumiría en eso, en que por algo ocurrió una cosa distinta que en el resto de América Latina con respecto a la revisión de la dictadura en cada país. En Brasil nunca fue un tema sustantivo, nunca fue. La recuperación de la democracia tuvo algún episodio en donde se planteaba la revisión del pasado, las torturas, pero fue absolutamente distinto que en el resto de América Latina, sobre todo en relación a Chile, Argentina y Uruguay. Y el tema se superó muy rápido, apenas volvió un poco con la presidencia de Dilma. Claro, Dilma había sido una víctima directa, ¿no? Entonces, directa, pero ella misma se encargó de siempre relativizar eso. Y de vuelta, nunca nos olvidemos que la bandera brasilera es de las pocas banderas en el mundo que tiene un texto. Y dice orden y progreso. Y nunca nos olvidemos que no se puede explicar Brasil en ningún momento de su historia sin un trípode, que es la industria paulista, Itamaraty, en esto que yo decía, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Fuerzas Armadas. Ese triángulo siempre fue muy articulado, porque implica el poder militar como ordenador, esa frase del orden, el progreso asociado a esa burguesía industrialista, desarrollista de San Pablo, la única de América Latina que se puede catalogar como tal, como burguesía nacional. No queda en ninguna otra que existía, era de la Argentina y la desparramó Menem. Después ha sido muy difícil que se recupere una industria que no sea rentista, un empresariado que no sea rentista, o, como se dice en los manuales, una burguesía que no sea rentista, financiera. En Brasil siempre existió a partir de esa idea de la industria paulista. Y la tercer pata
Itamaraty para insertar esa visión militar de orden, pero con el progreso de la industria desarrollista, insertar en el mundo. Pensando además que es un país con un gigantesco mercado interno, más de 200 millones de personas, pero que no alcanza en una lógica global. Entonces, si uno suma estas tres patas, entiende la línea con que Brasil, independientemente de dictaduras o democracia, ha tenido siempre esa vocación industrial, de desarrollo, de inserción internacional, incluyendo el gobierno del PT, que hay que decirlo, nunca fue un gobierno de izquierda radical. Bueno, es que es muy interesante esa línea histórica que planteas para, por lo menos, discutir dos argumentos que en las últimas horas, fundamentalmente por estas latitudes quizás demasiado eclipsadas por el año electoral que se nos viene, omiten o señalan, para mi gusto, en forma equivocada, y cuyo análisis quiero después de la tanda. Uno, decir que el triunfo de Bolsonaro se debe a la corrupción del gobierno del PT. Algo así como, viste que Lula fue corrupto y la gente le dijo no. Para lo cual yo recuerdo que hace 2 años y pico que el PT no gobierna el Brasil, ¿no? Y yo quiero decir que el PT, esta es una opinión mía, tirámela Lobo, por favor, te pido por respeto intelectual que los dos nos tenemos. Dale. El PT no votó tan mal en esta elección. Para nada. Vean por favor el resultado de esa elección. Es más, votó por encima de lo que lo decían las encuestas. Y va a votar en segunda vuelta más todavía. Lo quiero decir porque algunos se refriegan la mano pensando que porque el PT no sé qué, acá anda a saber. No es un problema de opinión, es un dato objetivo. Exactamente, estamos hablando de edad. Hace 2 años que Dilma fue destituida, más de 2 años, fue en agosto si mal no recuerdo. Por lo tanto, esta elección no la pierde necesariamente el PT porque no era quien estaba en el gobierno. Primera cosa, sugerir que gana Bolsonaro porque resulta que Lula robó mucho, estoy grosereando, pero el tema de la corrupción me parece de un facilismo que además implicaría una buena noticia. Bueno, está, fenómeno, se acaba este problema y el voto antisistémico ya deja de existir y la desconfianza con la democracia ya deja de existir. Y después me parece que hay un asunto que me parece que nosotros tendríamos que verlo, que de alguna manera lo insinuabas tú antes, y tiene que ver con que en qué medida este gesto electoral de la ciudadanía debe verse en lógica global, ¿no? Con ese malestar y ese descontento que buena parte del planeta parece tener con las democracias, en el sentido amplio, ¿no? Luego de la pausa, ¿te parece bien? Dale. Gracias, querido. Estamos conversando con Álvaro Padrón, estamos poniendo la mañana en camino. Preguntas, comentarios, opiniones, ya lo saben, llegan a través del SMS WhatsApp 099-894-987. Último tramo de la mañana en camino y último tramo de la charla con hoy, al menos por hoy, con Álvaro Padrón. Arriba de la mesa entonces estábamos a propósito de algunas lecturas que se hacen de esta elección brasileña, en el sentido de que Bolsonaro le ganó al PT, a la corrupción de Lula y la mar en coche. A mí me parece un tanto por lo menos digno de ser discutido ese axioma, porque entre otras cosas yo creo, los números así lo dicen, que PT no votó tan mal. Y segundo, que en todo caso, bueno, recordemos una cosa que parece obvia, ¿no? El candidato del PT está preso y no pudo participar de la elección. Es como, así como yo recuerdo, porque soy hijo de esa época, creo que andamos medio parecidos, querido Álvaro, pero cuando en la primera elección para recuperar la democracia mucha gente decía, ganó Sanguinetti, pero no nos olvidemos que el otro estaba preso, y con legítimo derecho uno podía especular que a lo mejor hubiera sido otro el resultado, no lo sé, pero por lo menos la especulación correspondía. Y además por algo estaba proscrito, ¿no? Me parece que en este caso corresponde preguntárselo también, ¿no? Alejandro, no solo no estás equivocado, sino que los datos son los que te permiten hacer ese análisis que estás haciendo. El PT no solo no votó mal, sino que votó bien. Y la izquierda en su conjunto, si se suma a Ciro Gómez, que además ya es absolutamente confirmado que va a adherir en la campaña de la segunda vuelta a Fernando Haddad, va a poner a ese campo político por encima del 40%. Entonces, aquí hay que pensar de dónde salieron los votos de Bolsonaro. Y salieron de los 2 grandes partidos históricos de centro-derecha, el PMDB y el PSDB.
el de Fernando Henrique Cardoso y el de Temer. Esos son los dos partidos más golpeados en estas elecciones, mucho más que el PT. Luego uno puede empezar a buscar lugares donde al PT le fue mal. Particularmente Minas Gerais, que es un lugar donde siempre el PT votó muy bien, perdió la gobernación, perdió el Senado Dilma Rousseff. Se equivocaron mucho las encuestas porque la ponían primera y sale cuarta. Pero a lo que me refiero es, cuidado con esa interpretación, porque estaríamos perdiéndonos de vista de que efectivamente el electorado brasilero hizo un voto castigo con respecto al tema de la corrupción. Pero los que más pagaron el precio sobre eso no fue el PT, fue el PMDB y el PCdoB. Es clarísimo que perdieron además enormidad de bancas en el Parlamento, cuando siempre fueron los partidos centrales en Brasil en términos electorales. Incluso se llama Centrão, ese sector de la política brasilera. Y siempre fueron los definidores de los gobiernos, incluyendo cuando ganó el PT. Por eso Temer fue 2 veces vicepresidente de Dilma Rousseff. Ahora, no nos mareemos con esto. Hay una cosa que yo estoy tratando de decir en todos lados. Creer que hay 49 millones de brasileros y brasileras que piensan como Bolsonaro sería un gran error. Y yo he escuchado decir eso en Uruguay, ¿no? Como diciendo, si hay tanta gente que lo apoya... No, primero, miren esta reflexión. Si hay tanta gente que lo apoya, hay que tomarlo en serio, hay que cuidarse, hay que respetarlo. No, perdón. Yo voy a respetar el gobierno que gane, pero voy a discutir sus ideas. Por supuesto. Yo espero de los políticos uruguayos, no soy político, espero de los políticos uruguayos que se expresen sobre esas ideas, porque habla de ellos y de lo que nos van a ofrecer el año que viene. Bueno, ha habido poca expresión en ese sentido. Pero a mí me sorprende que se cuestione eso como una cuestión importante. Coincido. Tenemos que hablar de eso. Si estamos escuchando a una persona que puede gobernar los destinos de un país vecino, con el que además integramos un bloque regional, con el que discutimos políticas públicas compartidas, financiadas a través del Fondo de Convergencia Estructural, si es alguien que va a influir muchísimo en nuestra realidad uruguaya, ya no solo estamos hablando, y ya bastaría para hacerlo, de la solidaridad y la preocupación con un pueblo hermano, que la puede pasar muy mal. Eso ya sería un buen argumento. No es el argumento para algunos. Bueno, empecemos a pensar que lo que pasa en Brasil va a ser muy influyente en Uruguay. Hay una cosa que se dice también, y que forma parte, me parece, de un análisis equivocado cuando es de buena fe o una manipulación de los hechos con otros objetivos, ¿no? Primero, intentar colocar, se está hablando de que el populismo de derecha enfrentado al famoso populismo de izquierda, ¿no es cierto? Y el populismo de izquierda en América del Sur, representado por lo que implicó Chávez y Maduro, por un lado, Correa, el gobierno acá en Argentina, y se quiere incluir al PT en Brasil. Y el PT en Brasil, si alguna crítica merece de la perspectiva de izquierda, en todo caso, es que ha sido demasiado ortodoxo, demasiado consecuente con el poder ya instalado, y lo menos que se le puede decir, más bien que forma parte, como el gobierno de izquierda de Chile y como el gobierno de izquierda de Uruguay, de unas concepciones más socialdemócratas. Es clarísimo. Más bien para la visión de izquierda clásica tibionas. Mira, Alejandro, mal se le puede llamar radicalismo de izquierda. Otro grave error de los análisis que uno escucha, que son de un simplismo y yo diría de cierta ignorancia en cuanto a la teoría política. El gobierno del PT ha sido un gobierno de corte de izquierda, de centro izquierda, claramente. Ni siquiera ubicaría en el terreno de la socialdemocracia, porque la socialdemocracia está muy asociada a estado de bienestar, a países desarrollados. Está bien. Entonces, en el caso Brasil, de Brasil, la corre muy de atrás. Sacar 40 millones de la pobreza a través de políticas sociales es como un estadio anterior a una visión socialdemócrata, y yo tampoco quiero andar poniendo etiquetas tan fáciles, porque hay un debate muy fuerte sobre la socialdemocracia en Europa y su viabilidad futura. Entonces, pero está claro que el gobierno del PT se ubica en el terreno de lo que fue el gobierno de la concertación en Chile y de la nueva mayoría en el último periodo de Michelle Bachelet, el del Frente Amplio y el del PT, están en ese núcleo y nadie le puede poner el título de populista, entre otras cosas. Repito, técnicamente no lo puede hacer nadie, y luego políticamente sería un error, porque en realidad lo que hoy se discute en Brasil desde la izquierda no es precisamente ese enfoque, sino todo lo que no se hizo. Por ejemplo, no se tocaron los medios, se mantuvo un monopolio. Yo no estoy hablando de libertad de expresión, estoy diciendo monopolios
mediáticos. Bueno, el monopolio por definición está en contra de la libertad, precisamente. Yo digo, ¿no? ¿no? Entonces espero que los liberales auténticos estas cosas las entiendan como problema. Apoyado. Entonces, después, la inserción internacional de Brasil, ¿alguien puede decir que fue una visión, digamos, de ultra izquierda? Que Brasil se transformó en un jugador global en términos económicos, y lo que hizo Lula, particularmente el gobierno de Lula, fue hacer crecer enormemente a las empresas brasileras. Pero miren, yo quiero solo terminar con una reflexión sobre los votos de Bolsonaro. ¿Qué compone? Si yo digo que no, 49 millones de personas, y van a ser algunas más, seguramente, en la segunda vuelta, no son igual que Bolsonaro. Hay un núcleo duro que sí. Esos que se animaron a poner un arma arriba del voto, vieron las imágenes, ¿no? Que entraban con armas al lugar donde se hacía el voto electrónico y ponían un arma. Hay un núcleo que yo creo que es minoritario de gente que apoya a Bolsonaro y que piensa igual que él. Después, más de la mitad de los votos de Bolsonaro son de estos partidos de centro derecha que perdieron casi el 80% de su electorado. Eso es más de la mitad de los votos de Bolsonaro, que son básicamente clase media alta, y voy a decir algo que también se discute poco en Uruguay. Esa clase media alta tiene dos razones para votar a Bolsonaro. A ver. La primera es el miedo, que también recorre el norte. Hoy, en el norte, se habla de política y se asocia inmediatamente el tema de inmigrantes. Y con eso se hace política, asustando a la gente, con una gran mentira, que es que el migrante te quita empleo y te saca seguridad. Bueno. Dos grandes mentiras, y vayamos vacunando a la sociedad uruguaya contra eso, ¿eh? Asociar al migrante con la inseguridad y con la pérdida de empleo es un camino ultraconservador que se está usando en el norte para generar miedo en la sociedad y tener luego resultado electoral a través de partidos de ultraderecha. Se está usando en Europa, y Estados Unidos, ¿no? Y se promueven muros y se habla, genera una especie de cementerio en el Mediterráneo, y se pierde solidaridad y se genera individualismo, pero sobre todo se genera miedo. Y esa clase media brasilera que tiene miedo votó a Bolsonaro por el miedo a la inseguridad. Segunda razón, que está muy poco estudiada y recién empieza la academia a entenderlo, es la sensación de pérdida de privilegios o de exclusividad. Es muy loco esto que voy a decir, porque no es que se pierda el privilegio de hacer algo, no, es que lo empezás a hacer junto con muchos más. Voy a poner el ejemplo porque se usa este ejemplo en la academia, el aeropuerto. En vez de ir al aeropuerto y sentirte que sos casi exclusivo porque tenés plata, porque los pasajes ves a tus caros. iguales. Exacto. O ves gente parecida a vos, que está muy bien vestida, que tiene valijas caras, que sabe el trámite que tiene que hacer. Que sabe cómo moverse sin hacer preguntas incómodas ni hablar en voz alta. Empezás a encontrar a mucha gente. Se parece más a una terminal de ómnibus que a un aeropuerto donde antes era un lugar exclusivo. Ya no es exclusivo el shopping, ya no es exclusivo el cine, ya no es exclusivo... En fin, eso se está estudiando en Brasil porque es la irrupción de 40 millones de personas que empezaron a consumir. Miren qué contradicción. 40 millones de personas que empiezan a consumir y activan el mercado interno y generan mucha riqueza en Brasil. Ganan mucho las empresas. Entre otras cosas, las empresas aeronáuticas, que para sorpresa de muchos, en Brasil tienen el 90% de su negocio en el mercado interno, para ir de punta a punta en Brasil, que es gigante. Entonces, la gente que para ir a ver a su familia se pasaba 2 días en ómnibus, ahora lo hacen 4 horas en avión. Y como tiene trabajo, le llaman clase media nueva, que de clase media no tiene nada, visto desde Uruguay, porque se caen a la pobreza de vuelta en cualquier momento. En 22 segundos. En estos 2 años de ajuste en Brasil, que hay que decirlo, en Brasil no solo cambió el gobierno, no solo entró Temer y salió Dilma Rousseff, cambió la política pública. Esa es la gran trampa que le hicieron a la sociedad. Ahora, hay una pregunta que está arriba de la mesa y que seguramente nos va a llevar un seminario tratar de responderla, es, yo puedo entender, aunque no comparta, la lógica de, resulta que en esta foto yo estaba solo, los míos y yo, y ahora resulta que a mí se me ve chiquitito porque la foto hay que agrandarla porque habemos más. A pesar de que implícitamente hay una contradicción, porque probablemente yo viva de ese bienestar también, ¿no? Muy buen punto. Pero bueno, lo que pasa que las reacciones antropológicas, psicológicas, sociales, también juegan un rol. La subjetividad se dice ahora. No lo vamos a descubrir ahora. Resulta el que te puso en una plataforma o en un escalón de mayor dignidad, resulta que no merece tu voto. Y acá hay, además de lo complejo y además de, bueno, ya especialistas nos llaman de cómo el poder se las arregla para que abracen el discurso del poder a aquellos que no tienen el poder. Miren,
básicamente votos de trabajadores blancos mayores de edad son los votos de Trump. Ahora, hay un asunto que también el PT tiene que asumirlo como muy responsable de este avance, no único ni exclusivo, ese es el matiz que tengo, ¿no? Y es la lógica de la corrupción, la lógica de la poca transparencia, ha operado en contra de un sistema que ya lo tenía, porque también es exagerado decir que la corrupción nació con Lula, ¿no? Por favor, respetémonos un poco más, ¿no? ¿Verdad? Existe ese tipo, es como en Argentina, ¿verdad? La patria contratista. Bueno, pará, no nos olvidemos que acá causó mucha hilaridad, y en Argentina está, curiosamente también, cuando Valle dijo, son ladrones del primero hasta el último. Claro. Y no gobernaba ni Cristina ni Néstor, ¿verdad? Exacto. Hay que recordarlo, ¿no? Exacto. Porque ahora parece que los bolsos... Lo mismo vale para Brasil. Parece que es un fenómeno de ahora, ¿no? Financiamiento de campaña por las empresas existió siempre. Lo que pasa es que habíamos algunos que nos molesta ahora, pero también nos molestaba antes. Sí. Hay otros que les molesta solo ahora, ¿no? Qué curioso. Pero hay que decir también que está mal en todos los planos. Y a eso voy. El PT comete un error imperdonable desde la perspectiva porque venía histórica. A cambiar la forma de hacer política. Exacto. Y resulta que lo haces igual, hasta te lo puedo llevar en algunas cosas hasta peor. Entonces eso la gente calienta, molesta, aunque ahora esté en el aeropuerto. Y está bien, y entonces... eso es parte del tercer tipo de votos que tiene Bolsonaro, que son los decepcionados con el PT. Pero te agrego una cosa que es muy importante para entender la popularidad, porque la gran pregunta que hay que hacerse es por qué ahora sectores que siempre fueron marginales de ultraderecha también empiezan a ser populares. En el caso de Brasil hay un segundo elemento, además de estos 3 niveles de votación que mencioné, que es la permeabilidad que están logrando en la base. Y esto también lo perdió en parte la izquierda, sobre todo la izquierda gobernando, de estar en el territorio. ¿Y quiénes están en el territorio? 2 cosas claves. El apoyo del sector económico más importante a Bolsonaro y a lo que fue el golpe parlamentario en el 2016 tiene que ver con los ganadores económicos de todo este proceso, que son los sectores agroindustriales, particularmente el agronegocio. Si ustedes observan, no hay un solo empresario vinculado al agro que haya estado vinculado a todos estos líos, y me van a decir que alguno no estuvo también, como grandes empresas financiando partidos y demás. ¿No hubo ningún banco? ¿Por qué ningún empresario del sector financiero aparece asociado al Lavallato? Entonces, se golpeó a un sector de la burguesía brasilera, sobre todo industrialista. El segundo elemento de apoyo a esta etapa de Bolsonaro tuvo que ver con esa semana rarísima en la que, después de una movilización gigantesca que nunca podría haber hecho el PT, esa movilización del sábado donde la consigna era el no, sin embargo empieza a crecer Bolsonaro. Qué cosa rara, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el otro gran apoyo popular de Bolsonaro, que son las iglesias evangélicas. Y prendamos una luz en América Latina sobre esto, porque son organizaciones de base que tienen instalados miles de iglesias, miles de locales, desde locales muy pobres a locales muy caros. En Brasil es el más grande del planeta esta estructura. Y eso funcionan como una empresa transnacional, porque tienen un modelo de negocio que tiene comprar medios, comprar ex cines que les permitan hacer grandes asambleas, tener una estrategia de captura de recursos. Vale lo mismo que vos des $1 a que des 100.000, sos un contribuyente. Funcionan de una manera muy capilar en la sociedad, y durante una semana estas organizaciones en Brasil tuvieron un mismo discurso para influir la campaña electoral. Los pastores decían todos lo mismo en estas iglesias, planteando que Fernando Haddad, cuando había sido alcalde de San Pablo, había puesto en las escuelas la enseñanza de sexualidad, había separado a los niños de la familia, cuestionaba la familia tradicional. Ya conocemos ese discurso, ¿eh? Yo no estoy dando un juicio sobre esa cuestión. Estoy diciendo que esto está empezando a impactar en términos electorales, asociado, y estas estructuras lo tienen, a las redes sociales. Fueron millones de mensajes falsos transmitiendo esta idea. No solo ese trabajo capilar en los barrios a través de estos centros, sino también a través de las redes, generando la idea de que se estaba poniendo en peligro a la familia a través del voto hacia Fernando Haddad. Esto tuvo un impacto increíble en Brasil. Lo tuvo en Costa Rica. En segunda vuelta, un pastor evangélico pasó a segunda vuelta en Costa Rica. Costa Rica es una de las democracias más estables de América Latina. Le dicen como a nosotros la Suiza de Centroamérica, como nosotros nos dicen la Suiza de América del Sur. Entonces,
está habiendo un fenómeno también de cooptación, de influencia, en Uruguay lo empieza a ver, de sectores religiosos, particularmente que tienen poder económico y mediático para influir en elecciones. En Brasil esto es muy grande porque el sector vinculado a las iglesias, en general a las religiones, es muy alto. Nunca nos olvidemos que el propio Lula tenía un acuerdo en su base electoral con las iglesias evangélicas. López Obrador está armando un gobierno que va a empezar a fin de año y hay 2 ministros que son de la iglesia evangélica, uno de ellos de la educación, ministro de educación. Entonces, no estoy haciendo con esto un juicio de valor de derecha e izquierda, estoy diciendo que hay un caudal electoral que tiene una particularidad, que es que logra ser popular. Se mete en ese lugar donde hay pobres, porque si no, no se explica esta contradicción que tú estás planteando. El PT saca a 40 millones de personas de la pobreza y esas personas no lo votan. Entonces, no es tan simple. Aparecen otros actores. En Uruguay, en la década del 60, se decía que eso lo lograba hacer Pacheco, ¿no? Esa contradicción entre gente pobre, que sin embargo, en vez de votar a quienes le podían promover otra forma de vida, votaba a quienes consolidaban el sistema. Bueno, no es una contradicción que sea nueva en la historia. Sí. Ahora se dice también que aquellos votantes de Pacheco ahora son del MPP, ¿no? Bueno, es que el MPP le vino a resolver a la izquierda uruguaya una conexión popular que nunca había tenido, porque la conexión de la izquierda tradicional uruguaya era tenía mucho más que ver con el mundo del trabajo, y con los la obreros. Intelectualidad, ¿no? Ni que hablar con pero para ir hacia un lado de menores recursos, con el trabajador organizado. Mientras que el MPP rompió con esa lógica y fue a la búsqueda en los barrios de los pobres. Y entonces desplazó al pachequismo, que tenía como una especie de hegemonía en esos lugares. Así es. Entonces, eso en Brasil hoy tuvo una expresión muy fuerte organizada a través de las iglesias evangélicas, que son muy populares, hay que decirlo, y trabajan con pobres, trabajan en el barrio, resuelven temas de que la gente se sienta en un lugar integrada. Sí, claro, claro. La soledad es un tema de nuestra época, y entonces tener lugares donde uno deja de estar solo es muy importante. Lo que huele para nuestra mirada más laica, extraño, es que no que eso ocurra, porque yo me felicito que ocurra porque parto del paradigma de la libertad, ¿no es cierto? Y que incluye la libertad de cultos, sino que lo que luce como una novedad a tener en cuenta, y casi diría peligrosa, que el pastor diga quién hay que votar. Claro, y agrego, ahí es donde pongo ya, un ejemplo, mirá qué ejemplo tremendo. En la última semana de la elección... El pastor, el líder religioso, sí. O, y llamarle de otra manera, o el líder sindical, Pero mirá, usted tiene que votar a tal cosa. No, por eso, es que no va por ahí. En Colombia, el plebiscito por la paz, una semana antes, todas las encuestas daban que ganaba el sí a la paz. Se da vuelta cuando en una negociación de las iglesias evangélicas con Santos le plantean, en un capítulo sobre asuntos económicos del acuerdo de paz, que implicaba sacarle una exoneración fiscal a las iglesias evangélicas, las iglesias le dijeron, si saca este artículo, nosotros apoyamos el plebiscito. Si lo mantiene, vamos a convocar al no. No lo sacó, ganó el no. Nos vamos, algunos mensajes llegan. Buen día, después de mucho tiempo volví al mundo cibernético. Otro tema que no se habla es cómo los sectores evangelistas prenden fuego y golpean a otros religiosos, lo dice Alexander el Afro, a religiosos africanistas, lo dice Alexander el Afro. 099-894-987. El porcentaje de analfabetos influye en la decisión del voto, pregunta Pipo. 94% de alfabetismo hay en Brasil. Y ya en todo caso ese asunto dejó de ser como un paradigma. Está claro, ¿verdad? Existe, por supuesto, pero ya no. Es más residual el fenómeno, sí. 099-894-987. Cuando te das cuenta que al final te dieron las migas, no ves la salida, se hacen cosas desesperadas y los fachos lo saben. Esto lo dice Juan Depositos. Alguien dijo, las democracias precisan de los estados y los estados pobres precisan del capital. Quizás el problema es que la política se ató al capital y se olvidó del estado. ¿Será por este motivo que estén en riesgo las democracias en el mundo? Muy buena reflexión. Lo dice Omar, que agradece. Algunos de los mensajes que han llegado. 099-894-987. Muchas gracias, querido Álvaro Padrón. Nos reencontramos. Gracias a ustedes. Es muy difícil que Bolsonaro no sea el próximo presidente. Es casi un hecho que lo va a hacer, ¿verdad? ¿Estamos en condiciones de decirlo o hay que ser más cautos? Yo, a ver, como no
no tengo nada Claro. que probar, lo digo como una percepción. Yo creo que es casi imposible que no gane, lo cual no quiere decir que no sea muy útil estas 3 semanas de debate para que la sociedad brasilera pueda conocer un poquito más qué se le está proponiendo más allá de eslóganes, ¿no? Y Bolsonaro va a tener que hablar un poco más. Entre otras cosas, Bolsonaro, atentado mediante, todo lo que quiera, sí. no habló, no dijo, no debatió. Nadie sabe qué gobierno va a haber. Nadie sabe exactamente. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.